Lo que quiero centrarme ahora es cómo podemos llegar nosotros a crecer y a madurar para poder ser hijos manifestados de Dios. Pero él lo estaba diciendo, el primer paso, mortificar los deseos carnales. ¿Por qué? Porque al nosotros negarnos a nosotros, permitimos que la vida de Dios pueda fluir. Ahora, quiero que lleguen, por favor, a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14 y versículos del 6 al 1 y al 2. ¿Por qué? Porque lo que voy a dejar en estos minutos que tengo es que vamos a hablar acerca de fundación. ¿Por qué? Si uno no tiene fundación, no puede edificar. Y ese es el problema con la religión. Gracias, Espíritu de Dios. Que la religión no utiliza la fundación auténtica de la doctrina de Jesucristo. Porque si lo hiciera, todo el pueblo de Dios estuviera unido con un mismo corazón y un mismo sentir para poder bendecir a los que se encuentran alrededor de nosotros. Es tan importante la fundación que sin ella fácilmente la religión llega a esclavecerte, el pecado llega y sigue existiendo en tu vida como rey, en vez de que tú tengas al pecado como de nada, como si no te afecta. ¿Por qué? Porque reconoces la gracia y la misericordia de Dios y el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5 versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Les pido que no sean tardos para oír la palabra de Dios. Le pido que en este momento crean que la palabra de Dios es verdad, porque la es. Y que le crean a Dios quien Él es, quien Él dice por medio de su palabra y no por medio de opiniones. Versículo 12. Porque debido ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, y aquí está, ¿quieres saber las doctrinas de Cristo? Hebreos 6, 1 y 2 te describen las doctrinas de Cristo, no un manual de una denominación. Al no que sea que el manual tenga ahí claramente escrita Hebreos 6, 1 y 2. Tan simple y sencillo. No sustituyes la palabra de Dios por un manual de una denominación ni religión. No me importa quién sea. Los amo en el Señor, los bendigo. Pero indiferente de eso, el manual del creyente es la palabra de Dios. Toda. No podemos ni añadir, no podemos quitar. Tenemos que estar con el fundamento sólido para que así seamos unidos de un mismo sentir, de un mismo corazón y podamos fluir en todo lo que es el poder del Espíritu Santo. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. El primer fundamento, arrepentimiento de obras muertas. Segundo, de la fe en Dios. Tercero, de la doctrina de bautismos. No hay un bautismo, hay más bautismos. Cuarto, la imposición de manos. Quinta, la resurrección. Quinta, la resurrección de los muertos. Y sexta, el juicio eterno. Son 6 fundamentos básicos para todo creyente que uno como creyente debe de saber. Yo te aseguro, si yo te hubiera hecho la pregunta, creyente que me estás viendo,
la mayoría de ustedes, si yo les pregunto dónde en la palabra de Dios se encuentran los fundamentos concretos básicos de la doctrina de Cristo que están describidas así, muchos no saben que están en Hebreos 6, 1 y 2, pero ahora lo sabes. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento de obras muertas? Simple, es darse la vuelta del pecado, arrepentirse, por cuanto dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado. No hay ninguno que no haya fallado. Todos hemos pecado. ¿Qué es el pecado? Si tú quieres conocer lo que es el pecado, puedes ir a Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Ahí vas a encontrar que dice esto. El primer mandamiento dice: solamente a Dios, básicamente resumiendo porque no hay tiempo, tendrás sobre todas las cosas como primer lugar. Si no tienes a Dios como primer lugar, o si no lo has puesto como primer lugar en tus decisiones, en tu familia, en tus acciones, entonces has pecado. Segundo, no harás imágenes de cosas del cielo, ni de las cosas de la tierra, ni de lo que está en el mar. ¿Por qué? Porque eso se llama idolatría. Y ahora viene algo pesado. Si miran las religiones, comienzan a hacer estatuas, comienzan a orar a esas estatuas, y Dios dice: eso es pecado, no se hace. No me importa si haces un ángel, no me importa si haces un Buda, no me importa si haces una virgen, no me importa a quién estés haciendo y formando de una manera, de una estatua, de un santo, de San Pedro, de lo que te quieras, no importa. Si es una estatua y tú lo haces con tus manos y le comienzas a pedir, eso se llama idolatría. Y eso es un pecado, para que lo sepas. Seguimos. Dice, y no, ni siquiera voy a tocar los 10, voy a tocar 1 o 2 más. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni el trabajo de tu prójimo. No levantarás falso testimonio, entonces no vas a decir mentiras. Y el otro: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, o si eres mujer, al hombre de tu prójima. Ahora, eso es pecado. Te hago la pregunta: basado a esto, ¿has pecado? Mira, no te sientas condenado, pero sí quiero que te arrepientas. ¿Por qué? Porque es bueno que el Espíritu de Dios te está trayendo esto ahorita, porque Él lo que desea hacer es perdonarte, restablecerte, comunicarte otra vez con Dios, para que tú ahora puedas conocer a la pareja que Él tiene para ti, para que lo puedas hacer de la manera que es correcta, que le agrada a Dios, y para que puedas estar alineado para recibir la bendición de Dios. Esto es el deseo de Dios, porque Él te ama. Él envió a Jesús a morir por tus pecados y los míos. Si estás conmigo. Ahora, al tú arrepentirte, le das la vuelta, te das la espalda al pecado y le dices: Señor, te necesito, porque yo solo no puedo. Yo solo aún a veces fallo. Y necesito la sangre de tu Hijo Jesucristo, que fue el precio que pagaste, que me limpies y que me aceptes por medio del sacrificio eterno que has hecho por medio de tu Hijo. Y al tú decir: Jesús, haz y ven y ser Señor y Salvador de mi vida, Él te acepta y Él te cubre y Él te ama y Él te comienza a enseñar. Ahora, el próximo es fe en Dios, que es básicamente creerle a Dios. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Simplemente significa que lo que está escrito en la palabra de Dios, uno lo lee, lo medita, lo cree y lo hace. Y al uno hacerlo, ahora comienza a recibir las promesas y las bendiciones de Dios. Después entramos a lo que es la doctrina de los bautismos. Hay 3 solamente que voy a tocar hoy. El primer bautismo se encuentra en 1 de Corintios 12:13, que es el bautismo del don del Espíritu Santo. Ahora, no es el bautismo en el Espíritu Santo, es el bautismo del don del Espíritu Santo, significando que eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo
te trae a ti convicción, tú te arrepientes y al tú arrepentirte y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu de Dios es quien te toma y Él te bautiza en el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, y te vuelves uno con Él. Y eso es maravilloso porque ahora tienes acceso a beber del Espíritu de Dios, a poder conocer lo que es el Espíritu de Dios, a estar vivo para con Dios. El segundo bautismo que vamos a hablar es el bautismo de agua. Eso se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 12 y Romanos 6, 3 al 5. Me estoy yendo fuera del tiempo, so voy a tener que terminar. El bautismo de agua es uno en el cual básicamente estás haciendo un acto de obediencia. Llegas a la agua, te bautismas tal como Jesucristo lo hizo con Juan el Bautista, simbolizando que al tú siendo sepultado, fuiste sepultado con Jesucristo y moriste con Él. Y al tú salir de la agua, entonces resucitas para vida eterna, tal como Jesucristo resucitó para vida eterna. Y estás declarando públicamente a todos que tú eres un discípulo, un talmudín en hebreo, de Jesucristo y que estás siguiendo sus enseñanzas. El tercer bautismo es el cual Juan el Bautista habló que Jesucristo lo iba a administrar y lo administra aún. Mateo 3:11 dice que el que viene tras mío, que era Jesucristo, cuyo calzado no soy digno, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este bautismo es el cual sucedió en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu de Dios descendió como lenguas de fuego, comenzaron a hablar en lenguas, profetizaron y hubo demostración de poder en ese momento. Y esto es lo que como creyente debe de suceder con nosotros. Te aseguro, si aún no has recibido eso, recíbelo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está aquí. Y al Espíritu Santo ya estar aquí, entonces lo que significa es que está a disposición para que tú tomes de Él y recibas y le pidas a Jesucristo que te bautice en Espíritu Santo y fuego. Voy a tener que dejar los otros para la próxima semana. Pero en este momento, tú que me estás mirando, si tú sabes que has pecado y tú necesitas el perdón de Dios, no me importa qué hayas hecho. Puedes que estés en la cárcel escuchando esto y hayas cometido un homicidio. Jesucristo te quiere perdonar al tú arrepentirte y entregar tu vida a Él. No me importa si has robado, si has cometido adulterio. Jesucristo te quiere perdonar, pero tiene que haber arrepentimiento. Significa que no vas a hacerlo otra vez, porque Él te va a inspirar a no hacerlo al tú entregarle la vida a Él. Si tú estás listo a entregarle tu vida a Él, di esta oración conmigo y después envíame un correo electrónico por medio de nuestra página de Facebook o el correo electrónico que se encuentra en la pantalla. Di: Señor Jesús, yo confieso que he pecado contra ti y contra el reino de Dios y aún mi prójimo, y te pido que me perdones en este momento. Yo creo que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y ahí en la cruz fue clavado, y mis pecados también con Él y en Él. Que Él murió y fue sepultado y al tercer día resucitó por medio del poder del Espíritu Santo. Te confieso ahora, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Reina en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, este es tu hermano Giovanni Israel Guerra, deseándote lo mejor de Dios para tu vida. Hasta el próximo jueves me despido de este tu programa Fe que Vence al Mundo, donde te recordamos dos cosas principales: que para el que cree con Dios todo es posible, y el que es nacido de Dios vence al mundo. Que Dios te bendiga hasta el próximo jueves. Shalom.